Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver un tema muy importante que es los fondos de reserva. Actualmente los fondos de reserva en Ecuador es un beneficio laboral equivalente al 8,33% de la remuneración mensual a esta fecha del mes de septiembre del año 2025. Cuyo beneficio laboral los empleadores deben depositar al trabajador después de cumplir un año de trabajo continuo. El trabajador puede decidir que el valor que se le pague sea de manera mensual junto a su sueldo o quizás que se acumule en el IES como ahorro. Vamos ahora sí a proceder a desarrollar ciertos ejercicios de manera manual para conocer y aprender cómo se calculan los fondos de reserva de forma mensual. Bien, ahora sí tenemos como referencia el primer ejercicio. Luis trabaja en una empresa privada en la ciudad de Machala y recibe un sueldo mensual fijo de $600. Como ya cumplió un año en la empresa, le corresponde recibir su fondo de reserva. Aquí viene el interrogante. ¿Cuánto recibirá Luis mensualmente por concepto de fondos de reserva? Amigos míos, esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer simplemente es tomar los datos del ejercicio. Como primer dato tenemos sueldo mensual. Yo lo sé reemplazar con las siglas SM. Sueldo mensual igual, dice el ejercicio, $600. Entonces ubico la cantidad de $600. Luego, el porcentaje del fondo de reserva, como dijimos o indicamos al inicio del video, es de 8,33%. Entonces ubico ese porcentaje, 8,33%. Pero ya si ponemos 8,33%, quiere decir que está sobre 100. Entonces se podría decir que ese 8,33% quedaría como 0,0833, es decir, divido 8,33% dividido para 100 y me quedaría 0,0833. Seguidamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente utilizar la siguiente fórmula para este ejercicio, obviamente. Fondo de reserva es igual al sueldo mensual que tenemos, $600, que multiplica al porcentaje de fondo de reserva. Como ya tengo los datos, simplemente voy a reemplazar. Entonces, sueldo mensual, como ya conocemos, es $600 multiplicado por el porcentaje que ya lo dividimos por 100, ¿no?, del fondo de reserva, que es 0,0833. Al multiplicar estos dos valores, obtengo un valor de $49,98. Quiere decir que Luis recibe un fondo de reserva mensual de $49,98. A continuación, procedemos a resolver el segundo ejercicio, parecido al primero.
En este caso dice, Andrea trabaja como secretaria y gana un sueldo mensual de $1,200. Sabiendo que ya cumple más de un año de trabajo, nos pregunta, ¿cuál será el valor de su fondo de reserva mensual? Como habíamos hecho anteriormente, los datos SM sueldo mensual y en la parte inferior porcentaje de fondos de reserva. Entonces, simplemente ubicamos los valores y datos que ya conocemos. $1,200, 1,200,00, $1,200. Y el porcentaje que lo habíamos explicado, ¿no? Es de 8,33% en el año de 2025. Pero ese porcentaje, ya dividiéndolo para 100, me da 0,0833. Ahora sí aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores. La fórmula es fondo de reserva es igual a sueldo mensual por el porcentaje del fondo de reserva. Entonces, sueldo mensual, el valor según el ejercicio es $1,200 y se lo multiplica por 0,0833. Una vez de que hemos reemplazado los valores, procedemos a realizar este producto. Y este producto es igual a $99 con 96 centavos. Quiere decir que Andrea en este mes va a recibir un fondo de reserva de $99 con 96 centavos. Ahora, como tercer ejemplo, se nos presenta ya un ejercicio un poquito más complejo, pero no difícil. Entonces, le vamos a dar lectura a ese ejercicio. Carlos es vendedor y gana un sueldo mensual de $500. Pero aquí viene el plus. Además, recibe una comisión de $100. Sabiendo que cumple más de un año de trabajo, ¿cuál será el valor de su fondo de reserva en ese mes? Como es de costumbre, primero debemos anotar los datos. Como conocemos que SM lo identificamos como sueldo mensual, ahora C va a ser o se va a representar por comisión y porcentaje FR, que es el porcentaje del fondo de reserva. Continuamos entonces. Según el ejercicio, Carlos tiene como sueldo mensual de $500, entonces anoto como dato $500. Además me indica que existe una comisión, ¿no?, que recibe de $100. Entonces comisión es igual a $100. Y el porcentaje de fondo de reserva, ya lo habíamos explicado, ¿no?, es de 8,33%. A este lo dividimos por 100 y nos queda 0,0833. Y de esa forma, de manera inmediata, podemos aplicar las diversas fórmulas para poder resolver este ejercicio. Como primera fórmula tenemos fondo de reserva es igual, aquí hay un cambio. Aquí ya no sería simplemente el valor del sueldo mensual. No, ya no. Ahora hay que agregarle la comisión y eso quiere decir que sería o se transformaría esto en total de ingresos. Entonces la fórmula para este ejercicio es la siguiente. Fondos de reserva es igual al total de los ingresos por el porcentaje de reserva, de los fondos de reserva. Pero aquí al otro lado tenemos una fórmula porque debemos calcular primero el total de ingresos. Total de ingresos es igual al sueldo mensual más la comisión. Entonces esos datos tenemos a la mano. Sueldo mensual conocemos que era de $500. Anoto $500. Y más la comisión $100, ¿verdad? Entonces anoto $100. Al sumar el resultado de total de ingresos me va a dar $600. Tengo
Total de ingresos $600 y ahora sí yo puedo proceder a encontrar los fondos de reserva. Porque fondo de reserva es igual al total de ingresos por el porcentaje de fondo de reserva. Entonces, como ya tengo el total de ingresos aquí, sé que total de ingresos es igual a $600 por el porcentaje de fondos de reserva es igual a 0,0833. 0,0833. Cuando yo resuelva esta multiplicación, el resultado va a ser $49 con 98 centavos. Al igual que el ejercicio anterior. Entonces, Carlos va a recibir un fondo de reserva mensual de $49 con 98 centavos. Procedemos a un cuarto ejercicio, obviamente con otros datos. El cuarto ejercicio dice así. Salma labora como contadora y recibe un sueldo mensual de $750. En un mes tuvo $150 adicionales por horas extras. Como ya cumplió un año en la empresa, ¿cuál será el valor de su fondo de reserva en ese mes? De la misma manera, amigos míos, primero buscamos e identificamos los datos. En este caso, sueldo mensual $750. Toma apuntes y pongo o escribo $750. Luego, valor total de horas extraordinarias. Tenemos por horas extraordinarias $150. Entonces, ubicamos el valor $150. Y como ya conocemos el porcentaje del fondo de reserva, 8,33%. Y si dividimos por 100 nos queda 0,0833. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aplicar la fórmula anterior de igual manera, donde el fondo de reservas es igual al total de ingresos por el porcentaje de fondo de reserva. Pero antes que eso, debo calcular el total de ingresos porque no tengo este valor. Entonces simplemente el total de ingresos es igual al sueldo mensual más el valor total de horas extraordinarias. Entonces procedo a reemplazar. Sueldo mensual $750. 750 anotado. Y a eso le sumo el valor total de horas extraordinarias que dice que son el ejercicio $150. $150. Ya aplicando esta fórmula y resolviendo esta suma, 750 más $150 es igual a $900. Ahora sí, con este resultado, yo ya puedo calcular el fondo de reserva. Entonces, total de ingresos tengo aquí, lo reemplazo en la fórmula de fondo de reserva, $900 y multiplico por el porcentaje de fondo de reserva ya dividido, me da a 0,0833. Realizamos ese cálculo matemático, 900 por 0,0833 nos da un valor de $74 con 97 centavos. Quiere decir que Salma en ese mes va a recibir un fondo de reserva de $74 con 97 centavos. Finalmente, como quinto ejercicio, le hemos puesto un poquito más de complejidad, en donde el ejercicio dice: Alejandra recibe un sueldo mensual de $800. Además recibe una comisión de $100. Por hora suplementaria recibe $35 y por horas extraordinarias recibe $92.
sabiendo que tiene más de un año de trabajo, ¿cuánto recibe de fondos de reserva en ese mes? Como es de costumbre, primero debemos identificar los datos y en el ejercicio, en ese enunciado tenemos el sueldo mensual de $800, la comisión de $100, horas suplementarias $35 y horas extraordinarias $92. Y además de que conocemos nuestro porcentaje de fondo de reserva 8,33. Entonces procedemos a anotar $800 de sueldo mensual. Dice que hay una comisión de $100. Valor total de horas suplementarias $35. Valor total de horas extraordinarias $92. Tomamos nota, apuntes, $92. Y el porcentaje de fondos de reserva que es 8,33%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividido para 100 y nos queda 0,0833. Como habíamos indicado anteriormente, necesitamos para la fórmula de fondos de reserva el total de ingresos, para así multiplicar por el porcentaje de fondos de reserva. Pero en este ejercicio, el total de ingresos es igual al sueldo mensual más el valor total de horas suplementarias, más el valor total de horas extraordinarias y más la comisión. Entonces simplemente reemplazamos $800 más valor total de horas suplementarias $35 más el valor total de horas extraordinarias $92 y finalmente más la comisión que son $100. Sí alcanzó. Bueno, entonces realizamos esta suma y el resultado va a ser de $1,027. $1,027. Una vez de que ya tenemos nuestro total de ingresos, podemos aplicar la fórmula de fondo de reserva mensual, que es igual a total de ingresos por el porcentaje de fondo de reservas. Entonces sería aquí total de ingresos $1,027, que va a ser multiplicado por los fondos de reserva de porcentaje, que me ha quedado como 0,0833. Este resultado ya está dividido para 100. Si yo realizo este producto, el resultado va a ser, ya redondeando obviamente, $85 con 55 centavos. Amigos míos, de esta manera se calcula los fondos de reserva en el Ecuador. Hablamos netamente del año 2025. Me despido, no sin antes pedirte que te suscribas al canal El Profe Álvarez, des like al video y comentes qué te parece, qué tema quieres que te ayude. Y sobre todo, lo que queremos es que ustedes aprendan a realizar estos cálculos. Primero lo empezamos de manera manual, después lo haremos de manera automatizada a través de alguna aplicación ofimática local. Recuerda, suscríbete, dale like y comenta. Activa la campanita. Muchas gracias, hasta pronto.